perfecta, ¿verdad? Se ve liso, pero realmente tiene imperfecciones. Entonces el acero inoxidable es el que, de los materiales que tienen menor imperfecciones. Esas imperfecciones, el problema es que ahí se me pueden meter bacterias. Entonces, por eso se busca ese tipo de material para evitar que tenga imperfecciones y que ingresen ahí las bacterias. ¿Sí? Entonces, a veces se usa acero inoxidable, pero en un caso de un tanque con una capacidad tan grande como la que decía el compañero, obviamente no se puede porque es muy caro. Bueno, sí se puede, pero de repente es muy caro, ¿verdad? Entonces, se recurre a recubrir con alguna capa o un film, puede ser un tratamiento químico o un polímero, como él decía bien, para poder recubrir el material. Al reducir la rugosidad, ya es como que tuviera un material especializado, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Una duda? ¿No? ¿Sí se escucha bien? Sí, ahora sí. Ingeniero, solo Mande. ¿ese polímero no contamina el agua al final? O, por ejemplo, ¿se Habría podría hacer que, en algún momento de piedra algo? sí, habría que evaluar obviamente eso antes, ¿verdad? Lo que pasa es que por lo general los polímeros se busca algo que no, si no, no debe contaminar. Debe quedar fijo y no contaminar el agua. O sea, eso es lo primordial ahí, es no aumentar la contaminación, porque al final buscar rugosidad cero es para precaución de que se contamine el agua. Entonces, ningún tratamiento que le haga debería de contaminar más el agua. Sí, sería analizarlo de que no, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces ahora seguimos siempre con los equipos, vamos con la dureza. La dureza se quitaba con los ablandadores, decíamos. Entonces aquí tenemos otro ablandador con su tanque de regeneración. ¿Por qué? Porque decíamos que los ablandadores tienen una resina adentro y esa resina pues por lo general se está regenerando o se está nutriendo constantemente con salmuera o algún material o alguna sustancia que me quite los cationes y los iones, ¿verdad? Por ahí creo que Ever me decía que si era mejor la iónica, la aniónica, entonces vamos a ver. La aniónica, como decíamos, va a quitar aniones, por lo tanto, va a quitar carga negativa. La capacidad sí, la aniónica se va a enfocar en los aniones, por lo tanto, la capacidad de remoción va a estar entre el 55 y el 70%. Mientras que la catiónica va a quitarme los positivos, va a tener una carga del 40 al 50% de remoción más o menos es lo que va a quitar, mientras que la iónica me va a quitar del 55 al 80%. Si se dan cuenta, entre los tres tipos de resina, la más efectiva es la iónica porque es la suma de las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, eso sería básicamente lo que quitaría una resina en cuanto a dureza. Si se dan cuenta, siempre está más o menos por la mitad. O sea, si tengo, no sé, una dureza de 500, por lo general un ablandador me va a permitir llevar a 250, o sea, la mitad. Puede ser que sea menos lo que quite o que sea más lo que quite, pero más o menos por ahí anda. ¿Cómo puedo yo eliminar más? Pues enfocar, ver bien el análisis físico-químico y digo yo, bueno, la dureza es mucho de calcio, entonces tengo que buscar algo que me quite el calcio y así voy a lograr eliminar más la dureza. O a veces también la dureza se quita implícitamente en el tratamiento terciario con una ósmosis, por ejemplo. Luego, pues también tenemos la dureza que se quita con la ebullición, que sería la dureza temporal. Entonces, también al momento de calentar el agua o ebullir el agua específicamente, vamos a quitar dureza. Si alguien pone en el sistema el agua caliente por el tema microbiológico y adicionalmente pone una resina, es como que quitara 2 veces la dureza. Entonces, la ebullición del agua más o menos me va a quitar del 25 al 40% aproximadamente de la dureza. O sea que si ya quité la mitad con la resina, puedo volver a quitar un 40% de esa mitad al calentar el agua. O sea, realmente el calentamiento de agua no se usa tanto para quitar dureza, pero al usted calentar el agua, lo está haciendo. O también, si alguien pues no tiene resinas porque son muy caras, no hay, yo qué sé, no les gusta, pues de repente puede usar también coagulantes y floculantes para calcio y magnesio y se puede quitar del 45 al 60% más o menos, dependiendo del floculante o coagulante que usted utilice. Puede ser que utilice solo un coagulante o utilice el sistema coagulante flocular. ¿Sí? Más o menos ese es el rango de eliminación de la dureza. Tanto la dureza como los sólidos totales, ustedes lo que quieren es reducirla, no aumentarla. ¿Sí? Bueno,
Después vamos con la conductividad. La conductividad del agua es algo crítico. ¿Por qué? Porque también se elimina, al usted quitar dureza, está quitando calcio y está quitando magnesio, por lo tanto está quitando cationes. Al usted quitar de repente el cloro, usted está quitando aniones. Entonces, al usted hacer varios tratamientos, implícitamente le está impactando en la conductividad, porque cada mineral que usted está eliminando son cargas menos del agua. Si el agua tuviera conductividad cero, para mí sería un indicador que tiene cero minerales. El agua desmineralizada debería tener una conductividad de cero o de 0.00 algo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que le aporte cargas. La conductividad se puede quitar por filtración. O sea, al usted estar filtrando para sólidos totales, usted está aportando reducción de conductividad. Sin embargo, la filtración de ese tipo quita del 10 al 15% de la conductividad que ingresa. Por ejemplo, si usted quitó sólidos totales y el agua tenía 1000 de conductividad, puede ser que le salga con 900, porque usted le está quitando el 10%, el 15%, más o menos. Al ablandar el agua, le está quitando también cargas. Por lo tanto, también me está quitando conductividad. El ablandamiento quita entre el 15 y el 20% adicional de la conductividad. Y finalmente, pues la conductividad es más común que se elimine mediante coagulantes o floculantes específicos, ¿verdad? Yo puedo hacer un panel, por eso es importante el análisis preliminar del agua, porque ¿cómo va a saber qué le aporta conductividad? A fuerza hay que hacer un análisis completo físico-químico, donde digo, ustedes que tengo muy alto tal vez el hierro. Entonces el hierro me está aportando conductividad y pues más o menos con coagulantes y floculantes me quita del 46 al 70%. ¿Alguien tiene activo? Omar creo que tiene activo su micrófono. Listo. ¿Ever? O no sé si todavía tenía duda. Sí, sí, ingeniero, fíjese que mi consulta es cuando no hablamos de dureza, digamos, sino hablamos de nitratos, Ajá. se puede colocar lo que platicamos anteriormente, si una resina aniónica y catiónica, se pueden colocar las dos. Sí, sí, porque al usted poner las dos está teniendo una iónica, porque la iónica tiene ambas. Sí, es válido las dos. Aunque los Ah, bueno. nitritos y nitratos, no, aunque nitritos y nitratos se quitan más por filtraciones o por coagulantes y floculantes. Es como más se quita. O resinas también, pero siento que ahí no lo incluí acá. Vamos a ver si se los paso en algún documento, pero la remoción de de las resinas en cuanto a nitritos y nitratos es un poco más baja. O sea, no es que no le quite, pero sí le quita un poco menos que si usted lo compara con un coagulante floculante o con una filtración. Sí, Ah, muy bien. Gracias, ingeniero, muy amable. no hay pena. No hay pena. ¿Alguien más? ¿O no? Yo escuché el ruido por ahí. ¿No? Bueno, ok. Entonces seguimos. Eso es en cuanto a conductividad. Igual voy a ver si les dejo un documento relacionado con esto a ustedes, porque la verdad es que por tema tiempo no puedo como enfocarme en todos los parámetros porque son bastantes, ¿verdad? Están nitritos, están sulfatos, están el TOC, está el carbono orgánico, o sea, que es lo mismo, ¿verdad? Está de repente la DBO, la DQO, son bastantes parámetros y son bastantes equipos, pero más o menos estamos viendo los claros. Luego, en el caso del pH, ¿verdad? El pH, pues aquí les dejé el dibujito, decíamos que iba de 0 a 14, de 1 a 7 es ácido, el 7 es el neutro y del 7 al 14 es el básico o el alcalino. Entonces decíamos, la lógica es que el agua debería estar en 7, sin embargo, pues a veces no pasa así, de repente estamos en 6.5, 6, 8.1, 8, dependiendo más o menos. Lo que no es normal decíamos es que el pH estuviera en 4 o en 12, porque entonces el agua está alterada. Entonces, si está en 4, yo lo quiero subir a 7. Si está en 12, yo lo quiero bajar a 7. Decíamos que bajar el pH significa acidificar el agua y subir el pH es alcalinizar el agua. Esto pues no es nada difícil, lo que se agrega es una base o un ácido, siempre y cuando no altere microbiológicamente la calidad del agua. Se utiliza cualquier ácido, sin embargo es común que usemos ácido cítrico o ácido clorhídrico, dependiendo, o de repente el hidróxido de sodio en el caso de las bases. Se puede agregar en línea, la efectividad es del 50 al 80%.
En línea significa que usted tiene un dosificador en la tubería y que de repente pasa cierto caudal y sale el spray o sale la dosificación con una bomba dosificadora. Eso es en línea. Manual es lo contrario. Manual es que usted de repente tiene una cisterna, un tanque, yo qué sé, y usted ya tiene un procedimiento donde dice que a tal volumen usted va a ir y va a echar tanto. Eso es manual. En línea usted lo tiene con una bomba dosificadora. Manual de repente es un poco más alto la efectividad porque es un caudal estático, está como usted sabe bien cuánto hay, entonces usted sabe cuánto le va a agregar. El problema del manual y en línea es que el manual de repente no es tan recomendable por el tema de que usted va a estar abriendo el agua, entonces es más contaminación porque usted le va a estar agregando algo, al hecho de abrirlo al ambiente, pues va a propiciar la contaminación de las bacterias aerobias, etcétera, ¿verdad? Pero en cuanto a efectividad del pH, es mejor la manual que la en línea. Y la semiautomática, pues se refiere a que usted de repente va a tener que verificar manualmente, pero hay una parte de dosificación en línea. O sea, es como un híbrido entre los dos. Realmente, de mi punto de vista, lo más recomendable es en línea por el tema microbiológico, porque mientras usted menos abra el agua y menos esté manipulando el agua, es mejor. Por el tema de microbiología. Luego, sí, no sé quién levantó la mano. Sí, yo, ingeniero, solo con una Mande. cosita. Sí. Dentro de las experiencias que he tenido, yo antes lo hacía manualmente y utilizaba cloro en pastilla, pero no me daba resultado porque a veces se influye mucho la temperatura del agua. Entonces la pastilla Sí, se tardaba demasiado en poderse deshacer. disolver. Después utilizaba disolver, sí, y después usaba cloro granulado, pero el cloro granulado hay una etapa donde se está disolviendo, se sube demasiada la cantidad de cloro y después pues se va estabilizando, ¿verdad? Pero creo Sí, que la mejor fue esto de en línea, ¿verdad? Usando un dosificador, creo que ahí me quedó re bien, pues, ¿verdad? Pero sí sí, hay eso que es lo tomar en mejor cuenta la realmente. temperatura del agua. Ujú. Sí, solo que está bien, pero aquí era pH. O sea, está bien lo de cloro. Vamos a ver la cloración, o sea, aquí es de pH. O sea, aquí es de potencial de hidrógeno. Aparte es el cloro. O sea, el cloro es aparte. Que sí lo vamos a ver y lo voy a tratar bien a fondo para que lo logren ver, porque siempre es un tema de qué es mejor, si las pastillas, si la dosificación y todo el asunto. Pero sí, sí está bien y justo en Sí, línea igual está muy bien. Ujú. sí, Va. ingeniero, disculpe la emoción No, no hay ahí. pena, tranquilo, está bien. Ya vamos a llegar a la cloración. Después vamos con metales pesados. Metales pesados, eso es algo que les quería comentar de la planta o del diseño que ustedes están haciendo. Fíjense que solo es lógico pensar, si la planta de tratamiento que les tocó es de agua superficial, yo esperaría encontrar fijo una rejilla. ¿Por qué una rejilla? Porque va a traer sedimentos grandes por la calidad del agua o por el tipo de agua que ustedes están tratando. Si es un agua subterránea, yo esperaría ver en el proyecto que tenga algo para quitar metales pesados, que es muy común en el agua subterránea. Entonces, eso es lo que tiene que estar en su proyecto. Y en agua residual, yo esperaría tener una trampa de grasa o algo que quite ese tipo de sedimentos, ¿sí? Veamos bien, analicemos bien cuando hagan su proyecto qué es lo que debería de ir, porque no todas las plantas son iguales, por eso hay diferentes proyectos, porque yo no esperaría que la planta de tratamiento del agua superficial sea exactamente igual a la residual, porque tienen características diferentes. Metales pesados, por ejemplo, no la va a tener siempre el agua superficial. De hecho, en Guatemala la calidad del agua es bastante buena en general. En cuanto a metales pesados, los ríos no traen esto. Tal vez sí traen, pero cumplen el límite máximo aceptable y permisible incluso. Entonces, no habría que colocarlo, digamos, ¿verdad? Pero si el agua tiene, entonces nos vamos a enfocar en metales pesados. Los metales pesados se quitan mediante una filtración en ocasiones. Vamos a ver si alguien levantó la mano o si alguien quiere entrar. No. Listo. Entonces, una filtración me ayuda a mí a quitar los metales pesados. Sin embargo, ven que es bastante pequeña la remoción. O sea, si tengo 100, voy a quitar solo 8. Entonces van a quedar 92, por ejemplo. Entonces esos 92 no se me van a ir
con una filtración primaria. Entonces, de repente yo voy a entrar al proceso de adsorción, que eso puede ser lo de lecho mixto o lo de carbón activado, quienes, no sé si alguien me lo mencionó ahorita o lo había escuchado antes, pero alguien que ha trabajado con este tipo de equipos, se utiliza esos equipos. Nótese que aquí es adsorción con D, no con B de bueno. Entonces, ¿por qué es con D y no con B? No es que me confundí, sino que hay dos procesos diferentes. Absorción con B y absorción con D de dado son dos procesos diferentes. Absorción con B significa, por ejemplo, usted derramó un jugo de naranja en la mañana, entonces usted lo que agarra es un trapo, imaginaría yo, un mayordomo, una servilleta, la playera sucia, lo que sea, y usted limpia la superficie de su mesa, de donde sea que lo derramó, y el trapo va a absorber lo que está ahí, ¿sí? O sea, usted agarra el trapo y va a estar húmedo, va a estar mojado. Cuando usted se baña y se seca, la toalla absorbe el agua que usted tiene en la superficie y entonces usted la pone a secar y ya estuvo. Eso es con B. Pero ¿qué pasa con D? Con D es diferente porque sí, va a ser lo mismo, pero la contaminación, el agua, lo que usted está eliminando no va a quedar adentro del trapo, sino que va a quedar pegado en la superficie externa, ¿sí? Se absorbe con D. Entonces quiere decir que está afuera del cuerpo que usted pasó. Sí, esa absorción, va a haber una absorción física y una absorción química. Entonces, de repente, quienes han llevado química, pues saben de la fisisorción y de la quimisorción. Pero en resumen, absorción es quitar algún tipo de sedimento, de metal, de lo que sea, al adherirse a la superficie. Viene de adhesión, de adherirse a la superficie. Así funciona el carbón activado, así funciona las torres de lecho mixto, quienes lo han usado. Esos pues generalmente ayudan o favorecen la reducción de los metales pesados. Si se dan cuenta, pues la absorción quita del 40 al 60% de los metales pesados. No es la única forma, pero sí es una de las más eficaces. Y también pues podríamos siempre irnos a la parte coagulante floculante. Les dejo acá siempre coagulante floculante porque esa es la técnica, pero realmente el tipo de coagulante o floculante es el que tendríamos que seleccionar porque no es lo mismo quitar mercurio que quitar arsénico, ¿verdad? Entonces habría que buscar, por eso se hace el panel y digo, bueno, el metal pesado más alto es el cadmio, por ejemplo. Entonces busco yo un coagulante floculante que sea el idóneo o el adecuado para quitar ese metal pesado. ¿Sí? ¿Queda claro lo de la absorción y lo de los metales pesados? Sí, ¿Todo claro? ingeniero. Ok, Sí. bueno, vamos entonces. Bueno. Más o menos eso vamos a ver de tratamiento primario. Yo voy a ver si les complemento con lecturas adicionales porque por tema de tiempo pues no me puedo enfocar en tantos parámetros, ¿verdad? Porque no da tiempo, todavía nos falta tratamiento secundario, terciario y al diseño de las plantas. Entonces vamos a pasar al siguiente tema que sería la definición de las etapas del tratamiento secundario. Ahorita ya salimos del tratamiento primario y vamos a enfocarnos en el secundario. Ya vimos el pretratamiento y el tratamiento primario. Entonces, el tratamiento secundario dice que va a ser específico para organismos de pequeño tamaño. Y habla de organismos, no habla de parámetros físico-químicos. No es lo mismo, por ejemplo, la dureza, la conductividad que un E. coli, por ejemplo. Es diferente. Una conductividad o un pH es algo físico-químico, algo que yo traté y no tiene vida, pero resulta que en el tratamiento secundario me voy a enfocar en algo biológico, algo que tiene vida, por lo tanto nace, crece, se reproduce y muere y tiene una inteligencia asociada, por lo tanto me va a forzar a mí a retarlo, porque él va a buscar sobrevivir. El cloro, el pH y esos parámetros, una vez usted lo elimina, a menos de que se altere de otra forma, no debería de aumentar. Un recuento microbiológico, sí. Yo traté el agua perfectamente y la metí en un tanque de mala calidad. A los 2 días, eso va a estar contaminado otra vez. ¿Sí? Entonces, eso es lo complicado. Dentro de los organismos que vamos a tratar van a ser bacterias, mohos, hongos, virus, incluso. Todo eso que es microbiológico va a estar contemplado en el agua. También depende de la calidad del agua. Si es un agua residual de un hospital, va a tener hasta virus. Entonces, habría que ver qué tratamiento secundario es el que se le va a aplicar. Si fuera un tratamiento de agua superficial, igual va a tener de repente no sé, la biota del lugar o de repente las personas, no sé, su deposición, van al baño o algo, o los mismos, las aves, ¿verdad? Hacen su deposición ahí, eso va a tener contaminación.
De repente el agua que está un poco más exenta de contaminación microbiológica por su naturaleza va a ser el agua subterránea. Sin embargo, no es que no tenga, ¿sí? Sino que va a tener menor porque está más protegida, ha permeado a través del suelo, ya tuvo una primera filtración. Indistintamente sea hongo, moho y demás, tenemos que enfocarnos en que las bacterias, esto lo hemos visto más o menos, pero van a haber de 3 tipos y en función de eso nosotros vamos a diseñar el tratamiento. Vamos a tener bacterias de tipo aerobio, vamos a tener bacterias de tipo anaerobio y de tipo facultativo. Las aerobias van a ser aquellas que funcionan o que viven en medios con aire, ¿sí? Las anaerobias son las que no funcionan, o sea, no pueden existir con aire. O sea, necesitan tener un ambiente sin aire. Y las facultativas van a ser aquellas que van a poder vivir tanto con presencia o con ausencia de aire. ¿Por qué es importante? Porque si yo elimino el aire, digo yo, bueno, ya maté todas las bacterias, pero no, porque si quito el aire, van a estar presentes las anaerobias y las facultativas. Y como les digo, solo por el hecho de abrir un tanque, yo le estoy metiendo, abrir un tanque, yo le estoy metiendo aire. Entonces, si hay bacterias en el aire, me van a volver a contaminar el agua, las aeróbicas o las facultativas. Esto es más o menos solo para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Bueno, el tratamiento secundario es bastante amplio, lo vamos a mencionar ahorita y lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase. Algunas etapas que van a encontrar en el tratamiento secundario va a ser la primera, la primordial y la más específica, va a ser la cloración del agua. Depende de la bibliografía en la que ustedes busquen, de repente va a aparecer la cloración como un parámetro del tratamiento primario, porque el cloro, en sí el cloro es algo físico-químico, pero nosotros lo vamos a ver que se utiliza para matar bacterias. Por eso es que lo estoy catalogando yo en el tratamiento secundario. Por eso les digo que a veces va a aparecer como tratamiento primario o como tratamiento secundario. Sin embargo, por su uso, lo vamos a manejar en este curso como que fuera tratamiento secundario. ¿Sí? Porque usted está clorando para matar bacterias. Esa es la idea. Sin embargo, esta es la técnica número 1 y por excelencia para la reducción de la carga de bacterias. Sin embargo, no es de otros seres vivos, pero no es la única. También vamos a tener de repente la ozonificación, la luz UV, filtraciones selectivas o tratamientos térmicos. Ozonificación, pues no es más que agregar el ozono, ¿verdad? La capa de ozono no es el único lugar donde está presente el ozono, también lo podemos fabricar mediante reacciones o sintetizar mediante reacciones químicas o obtenerlo de alguna forma y aplicarlo directamente en el agua. Solo lo vamos a mencionar en la siguiente clase, lo vamos a ver bien a detalle. Luego podemos irradiar las bacterias mediante una luz que sea capaz de, pues, eliminarlas, que va a ser la luz ultravioleta. Hay diferentes espectros o diferentes rangos de luz ultravioleta, entonces solo nos tenemos que enfocar en la longitud de onda específica para poder matar las bacterias. Filtraciones selectivas, ya estamos hablando más de filtros más pequeños, porque al momento de nosotros hacer un filtro muy pequeño, va a ser tan pequeño que va a atrapar bacterias también. Una ósmosis es una filtración selectiva, aunque eso ya sería más un tratamiento terciario, pero es una forma de eliminar bacterias. Y un tratamiento térmico. Al ebullir el agua o calentar el agua, definitivamente matamos bacterias. Si yo me meto en un tanque con 80 grados centígrados, yo me quemo ahí en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, igual las bacterias. Las bacterias tienen un rango de vida que por lo general está debajo de los, no sé, 60, 70 grados centígrados. Entonces, al usted ebullir el agua, se supone que llega a 100, usted ahí mata las bacterias. Si alguien ha tratado agua de que hierve el agua en su casa, ahí está tratando el agua en un tratamiento secundario. O sea, le está quitando dureza temporal y le está quitando bacterias. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ingeniero, disculpe, cuando usted dice que cuando se hierve el agua, la dureza se quita temporalmente. Sí. Es decir, que pueden volver a surgir. Sí. Cuando ya se llega a su temperatura normal o se enfría. No, se vuelve a quitar por estar estancada, vuelven a aparecer los minerales, pero es un proceso que puede tomar de, no sé, de 24 a 48 horas en adelante. Ahora, si usted la consumió ya en ese tiempo, ya no vuelve en su cuerpo, digamos, ¿verdad? O sea, eso sería, por ejemplo, si usted lo está haciendo en un tanque y lo deja almacenado ahí una semana, ahí le puede volver a aparecer la dureza. Gracias. No tenga pena. ¿Alguien más?
No sé, ¿alguien levantó la Sí, mano? ¿Ya no? ingeniero, buenos días. Buenos días. Solo una consulta. En el tema del tratamiento de microorganismos, que serían como Ujú. más o menos los patógenos, ¿a qué temperatura estos podían tener como que ya morir? Nosotros tenemos un proyecto de saneamiento que también transformamos las excretas por un proceso de pirólisis a Ujú. carbón. Pero en nuestros análisis nosotros estábamos manejando alrededor de 300 grados centígrados y aún encontramos huevecillos dentro de este material Ujú. con este proceso. Al final tuvimos que subir como a 500 grados. Entonces, Ujú. en una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que es donde vienen como más excretas, eh, ¿qué tan favorable sería el tratamiento térmico a 100 grados para tratamiento o para matar patógenos en este caso? Sí, mire, ahí lo primero que habría que hacer es un análisis preliminar del agua para ver qué es lo que tiene. Porque, por ejemplo, si es un agua superficial normal que tiene de repente E. coli o algo así, que esperemos no, pero puede ser, pues usted calienta el agua, por ejemplo, en las industrias, la sanitización es lo que se hace, que es que usted calienta el agua y mantiene el loop y toda la tubería caliente para matar posible contaminación, pero ahí se maneja una temperatura de 80, 90 grados centígrados, que eso a mí me elimina las bacterias normales, digamos, ¿verdad? O de repente, no sé, un estafilococo o un E. coli o algo así. Pero ya en un agua residual específicamente es diferente, porque como bien decía usted, hay deposiciones y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí habría que ver, porque realmente un tratamiento térmico como tal sí es bueno, pero realmente llegar a una temperatura de 500 grados centígrados, un equipo que le aguante tanto, de repente es un poco complicado. Entonces ahí lo que se recomienda es primero hacer un análisis para ver qué tiene el agua. Entonces se busca la infografía, la monografía de la bacteria o del patógeno que usted quiere eliminar y ver cuál es la forma más eficaz, porque a veces de repente hay bactericidas o sustancias químicas que se deben agregar para apoyar y no dejar todo en una temperatura, ¿verdad? Porque de repente sí, o sea, si usted calienta el agua a 1000 grados o 500, pues va a matar todo. Pero incluso en farma, por ejemplo, usan destilación y cosas así, que es como calentar y todo el asunto, pero habría que ver un tratamiento adicional que le ayude a usted y no dejarle todo al tratamiento térmico, ¿verdad? O de repente clorar bastante también ayuda, o hacer una buena irradiación de luz ultravioleta o un ozonificador para poderle apoyar y que, como le repito, no sea todo. Más o menos para mí 80 a 100 grados sería un buen rango de temperatura que le aguantan sus equipos y que matan a la mayoría de bacterias. Ya estar en 500 está bien, pero como le digo, usted está forzando mucho sus equipos, de hecho los materiales dilatan a esa temperatura, entonces va a empezar a tener problema de fugas y un montón de cosas. Entonces ahí yo sugiero que sería mejor analizar realmente qué tiene el agua y apoyarse con algo extra, Ya, para no dejar muchísimas todo a la gracias. temperatura. Ajá, bueno, no Ya, tenga cuidado. muchas gracias. Bueno, gracias. Igual el tratamiento secundario lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase con el tratamiento terciario y los equipos que se utilizan. Como les decía, la cloración, por ejemplo, y todo eso, yo lo voy a tomar como tratamiento secundario por el enfoque de eliminar bacterias, ¿sí? Bueno, pues si ya no hay más dudas, vamos a empezar con el corto. De verdad, perdón que me pasé unos minutos ustedes, pero entre que me sacó esto y que, ¿cómo se llama?